clase de matemática. El día de hoy vamos a realizar el tema de bisectriz de un ángulo. Bien, comencemos con la explicación. Vamos a empezar con bisectriz de un ángulo. La bisectriz simplemente, como vemos acá, va a ser un segmento el cual va a partir al ángulo en dos partes iguales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener este ángulo de acá, que vamos a suponer que va a medir 60 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo AOB va a medir 60 grados. Lo que va a pasar con la bisectriz es que va a dividir a este ángulo, a estos 60 grados, en dos partes iguales. Entonces, esto va a ser representado por X. Se coloca el mismo porque es el mismo ángulo. Acá sería 30 grados y acá sería 30 grados. Ya que, como hemos dicho antes, va a partir a este ángulo de acá en dos iguales. Sería 30, 30. ¿Por qué? Porque 30 más 30 es 60. Nos da 60 grados. Como podemos ver acá, esta es la notación. La notación se da de la siguiente manera. La medida del ángulo AOB, a ver, la medida del ángulo AOB, que es este acá, este grande, va a ser igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que medía 60 grados, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 60 grados. Muy bien. Ahora, la medida del ángulo AOF, que va a estar por acá, A, O y F, va a ser en esta ocasión 30 grados, ¿sí? Seguidamente, acá tenemos la medida del ángulo FOA y FOB. Y FOB va a ser esta parte de acá. ¿Cuánto va a medir? Exacto, 30 grados igualmente, ¿ya? Entonces lo colocamos acá. Bien, vamos a ver que la notación es de esta manera. Se va a dar, como ya hemos dicho antes, colocando una M, el simbolito, que es este símbolo de acá, que es una especie de ángulo. Es una especie de A, pero echada, que va a representar el ángulo, ¿no? Y colocamos los respectivos puntos del segmento en este caso, ¿no? Y va a colocar acá el ángulo final. Acá vamos a ver un ejemplito. Tenemos el ángulo. Por ejemplo, acá me faltó colocarle los puntos. Vamos a colocarle el punto F, el punto M y el punto M, ¿ya? Y vamos a graficarle su bisectriz de esta manera. La bisectriz se va a dar mediante un proceso con el compás, ¿ya? Lo voy a explicar un poco más adelante, pero digamos que esta es la bisectriz, ¿ya? Vamos a colocarla más al medio, ya que más o menos por acá es la bisectriz. Y estos dos van a ser iguales, ¿verdad? Tanto este va a ser Y, por ejemplo, ¿no? Y este también va a ser Y. Acá hay que colocarle otro punto, va a ser el punto P, ¿ya? MP. Entonces, de esta manera, como podemos observar, va MP, el segmento MP va a ser igual a la bisectriz, ¿ya? Bisectriz se escribe con S y con Z al final. Bisectriz, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos observar la bisectriz del ángulo aquí y aquí, ¿no? Vamos a colocarlo bien el Y, ahí está. Entonces, de esta manera se va a lograr ver la bisectriz de un ángulo, ¿listo? Ahora vamos con el proceso para hallar efectivamente la bisectriz de un ángulo, que para esto vamos a necesitar nuestro compás y una pequeña regla, ¿listo? Entonces, vamos a la explicación. Bien, ahora vamos a hallar la bisectriz de este ángulo de acá. Los pasos son iguales para cualquier ángulo. Lo primero que se tiene que hacer es tener nuestro compás y nuestro lápiz y una pequeña reglita. ¿Listo? Puede ser el mismo transportador. Ahora, para realizar esta bisectriz vamos a sacar el compás y el primer paso es hacer una circunferencia justo en el vértice del ángulo. ¿Ya? En este caso, la medida va a ser un poquito más de la mitad, ¿ya? O sea, más o menos vemos que por acá es la mitad del ángulo, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí lo vamos a hacer. Ojo que siempre tiene que ser casi a la mitad.
Entonces, a ver, vamos a verlo. Bueno, ya tenemos ya la circunferencia. Juntamos acá los dos puntos, acá y acá. ¿Ya? Estos puntos van a ser muy importantes. Después lo que vamos a realizar va a ser en este caso otro trazo del compás. ¿Listo? Entonces vamos a sacar un momentito esto. Y vamos acá, colocamos igualmente la punta de fierro. Esta punta que vemos acá, la vamos a colocar acá. Y vamos a trazar otra vuelta, un trazo, ¿ya? Va a ser más o menos también a la mitad, ¿ya? Y lo trazamos. Entonces vamos a trazar más o menos por acá. Ya, tenemos que verlo y definirlo bien. Y también en el otro lado, ¿no? Igualmente en el otro lado, con la misma longitud que hemos visto anteriormente. ¿Ven? Y se forma esta figura de acá. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es colocar ese punto de la intersección justamente acá y colocar a su vez una línea, ¿ya? Que pase por el vértice y por este punto nuevo que hemos hecho. Entonces, lo marcamos, ¿ya? Listo. Entonces, esto de acá va a ser la bisectriz. Le podemos poner acá P, la bisectriz OP. Y efectivamente vemos que estos dos son 50 grados y 50 grados. Vamos a observarlo acá en el transportador. Y como podemos observar, efectivamente son 50 grados. Si podemos observar acá son 50 grados. Entonces, está correcto. ¿Por qué? Porque la mitad de 100 es 2. Efectivamente va a partir por la mitad este ángulo en dos partes iguales, 50-50, ¿listo? De esta manera se va a lograr hacer cualquier bisectriz, ¿ya? Con mucho cuidado, más bien. ¿Listo? Hasta luego.